El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas: «Si tú quieres, puedes curarme». Jesús se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó y le dijo: «Si quiero, sana». Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad: «No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés». Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Siguiendo la carta a los Hebreos, el autor de este escrito nos continúa hablando del paralelo entre el pueblo judío y el cristianismo. ¿Se acuerdan que les dije que uno de los grandes temas es que en el Antiguo Testamento estaba el templo, sacerdotes que hacían sacrificios, pero que ninguno de ellos realmente cumplía completamente la misión? ¿Por qué? Porque tenían que estar continuamente ofreciendo sacrificios. Y que realmente ninguno era un sacerdote 100%, porque siendo hombres y pecadores, realmente ninguno podía ser de puente. Sin embargo, Jesús, que es Dios y hombre, es el verdadero y auténtico sumo sacerdote. Él no ofrece sacrificios de animales, se ofrece a sí mismo como sacrificio. Ese es uno de los temas de la carta a los Hebreos. El tema paralelo es el de que si Cristo es el sumo sacerdote, nosotros somos el pueblo. Y así como el pueblo judío en Israel vivió varios periodos, también nosotros tenemos que aprender de ellos. Y uno de esos momentos es cuando Dios les dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto. Cuando se rebelaron contra Dios, por que les faltaba la comida, porque les faltaba el agua, varios momentos. Y Dios les dice al pueblo judío que no se rebelen, pero aún así lo hicieron, y por eso dice: es un pueblo de corazón extraviado que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarían en mi descanso. Es lo que sucede justo antes de que los condene a 40 años a caminar en el desierto. Bueno, pues el autor de la carta a los Hebreos les dice a los cristianos de su tiempo: hay que estar atentos, porque por ser cristianos no estamos salvados de eso. Si no le hacemos caso al Señor Jesús, como los judíos no le hicieron caso a Dios en el desierto, nos va a pasar lo mismo. Hay que aprender. Este nos enseña a leer la Escritura y a encontrar enseñanzas para nosotros. En el Evangelio, ¿se acuerdan que les comenté cómo Jesús, en el Evangelio de Marcos, aparece con gran poder y gran autoridad, predicando, curando enfermedades y expulsando demonios? Y se dan cuenta que la vez pasada, ayer, leímos cómo dice en algún momento que después de curar a la esposa, a la suegra de Pedro, curó a grandes multitudes de enfermos. Ninguno de los evangelios nos cuentan todas las curaciones que hizo Jesús. Jesús hizo muchas. Cuentan solo algunas concretas por razones específicas, como por ejemplo la de la suegra de Pedro, que descubrimos que enseguida se pone a servirla, y la de este leproso. ¿Por qué? Pues tenemos que ponernos a preguntar, ¿por qué Marcos quiso contar sobre este caso concreto y luego los otros que presenta? La lepra es una enfermedad terrible que representa muy claramente un poco lo que es el pecado, porque es una enfermedad que te desfigura, es una enfermedad que te aísla porque eres contagioso y entonces no puedes estar en contacto con otra gente sin contagiar. ¿Y qué es lo que sucede con Jesús? Que no solamente no se contagia, sino que Él le contagia al leproso la vida, ¿no? Cuando Él lo toca, en lugar de que el leproso lo contagie a Él, Él es el que lo vamos a decir contagia, lo contagia de vida, ¿no? Es decir,
¿Qué es lo que viene a traer Jesús? El leproso es un símbolo de ese restablecimiento total que Cristo trae. Él puede vencer las peores enfermedades, Él puede vencer al pecado. No solamente lo vence, sino que inyecta nueva vida. Y otra vez vemos que a Jesús le dice que no se lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente comience a formarse falsas ideas sobre Él. Acuérdense, solamente vamos a saber realmente quién es Él al final del Evangelio. Cuando el centurión dice, este verdaderamente era el Hijo de Dios al morir en la cruz. Y entonces, no quiere que antes de que se sepa cómo Él viene a salvarnos, la gente se forme ideas falsas. Pero Él sí les pide que al leproso que cumpla con su obligación con Dios. Creo que aquí podemos aprender como discípulos del Señor, primero que nada, qué es lo que en qué es en lo que Él está más interesado. Sí, le preocupa y le duele el mal que se manifiesta a través de cosas físicas como la enfermedad, pero le preocupa porque ese mal se nos puede llevar al mal mayor, que es el pecado. Y sobre todo es contra el pecado, contra él que Él viene a liberarnos de él. Y por eso es por lo que el lugar que a Dios le corresponde es tan importante. Sigamos caminando con Él, como les digo, para que descubramos como discípulos que la salvación que Él nos trae no es, en primer lugar, la salvación simplemente de los males pequeños, ¿no? Sino del mal auténtico que es el pecado. Porque incluso todos los otros males pequeños, como puede ser la enfermedad y las desgracias, no son nada en comparación con el pecado. Es más, se pueden convertir en ocasión de purificación del mismo pecado. Pero eso lo descubriremos solo si seguimos al Señor hasta el final.